Bonjour à tous les présents, où vous soyez et quel que soit votre... Buenos días a todos los presentes, allí donde estén y cual que sea su horario. Soy Daniela Costa, encargada de prensa, jefa de prensa de la OIV, y es con gran placer que con un equipo de la OIV y el director general, el señor Pau Roca, le deseamos la bienvenida a los 711 inscritos en esta rueda de prensa procedentes de más de 50 países. Antes de dar inicio a esta rueda de prensa, unos puntos técnicos. Esta conferencia será traducida simultáneamente en francés, inglés y español, lo cual muestra el carácter universal de nuestra organización. Podrán escoger el idioma de su preferencia en la parte baja de su pantalla, en el icono en forma de planeta. De momento, el expediente de prensa está en inglés y lo pueden encontrar en el chat de esta plataforma. Tras la presentación del señor Roca, tendremos una parte dedicada a preguntas y respuestas, cuando podrán pedir la palabra para hacer alguna pregunta. También le alentamos a que haga las preguntas en la parte de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Y sin esperar más, ya le doy la palabra al señor director general de la OIV, el señor Roca. Buenas tardes, les hablo desde la sede de la OIV aquí en París, donde son las 15 horas. Y antes de empezar, quería sobre todo expresar mi solidaridad por los productores franceses y también italianos y alemanes que han sufrido las consecuencias de una helada en sus viñas. Hace un año me dirigí a ustedes, tan solo un mes tras el inicio de la pandemia de la COVID-19. Entonces teníamos nuestros problemas de conexión técnicos, pero sí que anticipaba una situación catastrófica. Verán cómo el primer golpe fue efectivamente un desastre, pero también observaremos cambios, transferencias, mejoras a lo largo del año. Los números son bastante poco divertidos y menos si sabemos que marcan una crisis, pero estas cifras marcan una faceta imprescindible de la realidad. Seguiré ahora mi presentación en inglés para luego presentar mis conclusiones en castellano. En esta presentación cubriremos la superficie plantada de viñas, la producción y el consumo de vino, el comercio de vino mundial y la producción de vino en el hemisferio sur, primeras estimaciones para 2021 y algunas reflexiones del futuro. Vemos que la superficie de viña plantada muestra cierta estabilidad en los últimos 3 años, 7,3 millones de hectáreas actualmente plantados de todo tipo de viñas, entre ellas viñas para producción de uva de mesa, viña para el vino de distintas variedades y viñas también para pasas. La estabilidad se explica, como lo verán en este diagrama, porque el 45%, es decir, 3,2 millones de hectáreas, se encuentran plantadas en la Unión Europea, que responden a un sistema legal de nuevas plantaciones. Para los demás países del mundo hay una heterogeneidad en función de los países y de su estabilidad respectiva. 6 países representan aproximadamente el 60% de la superficie plantada, 3 se encuentran en Europa, se trata de España, Francia e Italia, y los otros 3 siendo China, Turquía y Estados Unidos. España sigue encabezando el ranking de las superficies plantadas. China, que era segundo el año pasado, ha reducido su superficie plantada debido a una revisión de la Oficina China de Estadísticas y con ello pasa al tercer puesto.
y vemos que esa posición tiene un impacto en otras cifras que presentaremos. Francia e Italia son los únicos gran viñedos que han aumentado su superficie en 2020. 260 millones de hectáreas. Esta es la producción de este año, apenas un 1% más que en el 2019. Segundo año consecutivo, estamos por debajo del nivel medio, pero eso es buena noticia visto el bajo consumo que hubo este año. Teníamos unas proyecciones de 258 millones de hectolitros y la verdad es que acabamos muy cerca. Los 2 millones de diferencias son porque Francia, Italia y España revisaron sus datos originales teniendo unas condiciones climáticas fantásticas para que les permitieron producir mejor. Entonces, estos tres países, como vemos en el mapa, Francia, Italia y España, que representan más de la mitad del vino producido, responden a 8 países que vinifican 77% de todo el vino producido en el mundo. La Unión Europea representa el 63%, con un aumento en el 2020 del 8% con respecto a 2019. País por país, vemos aquí los totales en rojo y los cambios porcentuales en la parte baja en azul para los principales países productores. Italia, Francia y España aumentan su producción debido, como decía, a buenas condiciones climáticas. El Estados Unidos reduce su producción a causa de los incendios y también por medidas de contención para prevenir la sobreproducción. El clima tuvo un efecto negativo en Argentina, Chile y Brasil a causa del fenómeno del Niño. Australia también ha sufrido incendios terribles, como recordarán. Sudáfrica se sigue recuperando de las sequías recurrentes que iniciaron en el 2016. Y para acabar, diré que China lleva 4 años reduciendo su producción por problemas estructurales, por aumento de la competencia del vino importado y por una reducción de la demanda doméstica. Veamos ahora precisamente el consumo, que se ha reducido en un 3% en volumen. En valor, podemos hacer proyecciones de un 10% de reducción si replicamos el comportamiento de las exportaciones a los mercados locales, domésticos. Esto se debe a 2 factores, COVID-19 y una reducción acumulada en los últimos años en China. Observaremos esta tendencia también en otros gráficos, pero se asemeja a la situación en la crisis financiera de 2008-2009. Aunque sepamos que se consume vino en 200 países, apenas unos pocos actores, es decir, 10 países, representan el 70% del consumo de vino mundial. Veremos ahora una diapositiva muy interesante que refleja un poco lo ocurrido este año. La diferencia del consumo y el comportamiento de consumo entre los países es notable y eso se debe a una intensidad diferente de medidas de confinamiento y lo vemos, por ejemplo, en Sudáfrica con ese menos 19%. También un cambio de canales de distribución que tiene un impacto, por ejemplo, en España. También la dependencia al turismo, es el caso también en España, por ejemplo. Un aumento potencial, bueno, un aumento de las ventas en línea que presentan un fuerte potencial y eso explica la situación en Brasil y en Estados Unidos. Vemos
que Francia y Estados Unidos son muy resilientes. En Estados Unidos, porque las medidas de confinamiento eh, fueron reducidas. Italia aumentó el consumo del 8%, y eso se debe a la importancia del vino y de su consumo diario en ese país. China, de nuevo, una proyección preliminar de una baja de consumo que responde a la baja de otros eh, indicadores. Aquí menos 17%. Sudáfrica, como hemos visto, es el reflejo de la prohibición de la venta y el posible efecto de la sustitución hacia los espirituosos. Y el 18% de aumento en Brasil se puede explicar por las ventas de comercio electrónico. Consumo total, más de 2 millones de hectolitros. Lo vemos en la parte izquierda. Y en la parte derecha vemos el consumo per cápita de cada país, es decir, el consumo total dividido por la población mayor de 15 años de edad. Es interesante comparar cada posición de cada país en estas dos representaciones, porque vemos también, comparando las dos, el potencial de consumo. Portugal es el que más consume por persona, que ha perdido, claro, por falta de turismo. Australia ocupa una quinta posición en términos de consumo per cápita, Argentina sexto, entre principalmente países europeos. Comercio mundial del vino, que se ha reducido de casi 2% en volumen, que no es tanto, pero, y es notable, casi un 7% de reducción en valor. Vemos el efecto COVID-19, que ha sido dramático en el primer semestre del año. Si vemos los datos del primer semestre, vemos menos 6,7% en volumen y menos 12,4% en valor. Esto indica una recuperación en el segundo semestre. Por categorías ahora. Efervescentes, desde luego, es el que más ha sufrido, 5% de reducción del volumen consumido y 15% de valor consumido menos. Menos tranquilos, menos 2% en valor, pero 6% en volumen. Al revés, perdón, 6% en valor. Los precios bajan. El modelo bag-in-box, vino bolsa empaquetada, observamos un aumento del 12% de volumen consumido de esa manera, pero ese aumento no corresponde con el aumento del valor, que es de 8%. Significa que ahí también observamos una reducción de precios. Tan solo el vino a granel presenta un aumento del precio medio debido al aumento, a la reducción de la producción. Italia, Francia y España exportaron casi 55 millones de toneladas, 52% del volumen, 62% del volumen exportado. Argentina y Portugal aumentan sus exportaciones de manera significativa, y si vemos ahora el desglose por países, podemos analizar la composición de sus exportaciones, y hay que observar que Francia presenta una proporción muy elevada de vinos espumosos o efervescentes, y al contrario, ahora podemos ver las importaciones. El Reino Unido, Alemania y Estados Unidos representan prácticamente 40% del volumen importado, y en valor, pues más o menos lo mismo, pero en un orden diferente. China presenta una pérdida del 30% y Rusia del 21%. Aquí vemos
la composición de los productos en cada país importación. De nuevo por arriba, volumen y por bajo, valor. Alemania es el primer importador en volumen, pero tercero en valor. Y eso se debe a la proporción importante de vino a granel, que aparece de color lila en la parte alta. Lo mismo con Francia. Al contrario, las importaciones estadounidenses son las mayores en valor. Vemos ahora el índice de internacionalización del mercado, que es la relación entre las exportaciones mundiales de vino y el consumo mundial de vino. Y esto son buenas noticias, puesto que la COVID-19 no ha cambiado este indicador. En el 2020, casi la mitad del vino consumido en el mundo ha cruzado al menos una frontera. Bien, ahora vamos a presentar estos datos sobre la producción de vino del hemisferio sur para 2020, es decir, actual, como una, digamos, estimación muy preliminar. Argentina presenta una reducción de su producción de 6,4%. Esto se debe a las heladas de la primavera, es decir, octubre de 2020, y las tormentas que han dañado las cosechas. Australia, Brasil, Australia vuelve a niveles normales y más allá del dato puntual, es muy interesante en la parte derecha ver las tendencias de los más notables siendo Sudáfrica, Chile y Nueva Zelanda. Finalmente voy a presentarles mis conclusiones en español. Hace un año, con motivo de esta conferencia de prensa, presenté unas estimaciones de posible reducción de la economía del vino, de hasta un 35%. Las cifras en aquel momento eran correctas y se sumaba a ello un enorme pesimismo compartido, donde todas las estimaciones situaban la economía llamada del 90%. Algunos productos estrella, como el champán, han tenido que ver cómo se perdían drásticamente sus ventas. 18% en volumen y 1.000 millones de euros en grandes cifras de pérdida. La verdad es que, aunque el comportamiento del volumen se ha reducido poco en todos los productos, el valor ha sido sacrificado. Ha habido un comportamiento diferente en los países, como hemos visto, por la distinta intensidad de las medidas de confinamiento, por el peso diferente que el turismo tiene en cada país, por el peso diferente que el vino ocupa en el consumo diario, y de ahí, como hemos visto, se explica un 8% de aumento en el consumo de Italia, donde el 65% del consumo de bebidas alcohólicas es vino, por el trasiego que hay entre los canales de distribución, y se suma a ello el surgimiento del e-commerce. En los distintos mercados, el peso relativo de una u otra de esas variables que acabo de enunciar ha sido diferente. Sin embargo, en todos ellos ha habido, una caída de precios. Y en estos datos hemos visto cómo el efecto de la pandemia fue impactante al inicio, como un terremoto, y luego se ha soslayado en el segundo semestre de 2020. Veremos qué ocurre en 2021, año en el que se pueden estar reproduciendo algunas réplicas del temblor inicial. Ante esta crisis, fijémonos en una serie de datos que indican que, si bien el vino se consume en 200 países, el 70% se consume únicamente en 10 países, que únicamente 6 países representan el 60% del viñedo y que 8 países concentran el 77% del viñedo producido en el mundo. Y aún más dramático,
3 de ellos son la mitad de la producción mundial. Con estas cifras, no es de extrañar que las importaciones y las exportaciones se distribuyan entre muy pocos jugadores. Hay una gran concentración y, por tanto, hay una gran concentración de riesgo también. Esto nos indica que es necesario diversificar, empezando por el consumo. En Asia, en general, la presencia del vino es testimonial y lamentablemente estamos asistiendo a un retroceso en China, un país que parecía crecer. Desde la OIV hay que trabajar para que el vino sea un producto de consumo más universalizado en todas aquellas culturas tolerantes y economías abiertas. Este es un gran reto. Asia se muestra claramente ante el mundo vitivinícola como el gran objetivo. Para los productores de vino ha habido y seguirá habiendo la necesidad de adaptarse a la diversificación de mercados y de canales de distribución. Se ha visto el éxito de quienes han integrado los servicios online con los servicios offline. Y de esta forma se hace más necesario el recurso a los datos que se generan y a la información mediante el tratamiento de tecnologías avanzadas. Sabemos que esta no ha sido una crisis aislada, sino que nos estamos adentrando a un cambio de sistema. Y solo los que incorporen de forma iterativa, metida dentro de su comportamiento de adaptación continuo, podrán sobrevivir. La recuperación de una nueva normalidad será diferente y se ha confirmado que la sociedad valora la salud como bien absoluto y exige la responsabilidad de los políticos. Pensemos, pues, en un avance probable de políticas globales de salud pública en materia de consumo de alcohol y en medidas restrictivas. Ante esta situación, el vino puede reclamar y debe mantener sus vínculos con un estilo de vida saludable, con una economía territorial garante de la sostenibilidad y con su raíz cultural. Por otra parte, en esta crisis la mayoría de los gobiernos de países productores han comprendido que el vino está fuertemente arraigado en su cultura y la han considerado como una actividad económica esencial. Diversas cuestiones han sacudido injustamente el tráfico natural del vino. El contencioso Airbus-Boeing entre Estados Unidos y algunos países europeos. La otra cuestión es la denuncia antidumping de China contra Australia y también en menor medida las perspectivas del Brexit. Hay que tomar nota del cambio en la administración de la Casa Blanca, que abre algunas esperanzas. La señal más importante de la administración Biden ha sido el realineamiento a los objetivos de medio ambiente y vuelta a los acuerdos por el cambio climático. También levantando ciertos bloqueos en la OMC y la esperanza de ver a los Estados Unidos volver a las instancias multilaterales como un socio leal. La OIV, a su nivel, también espera recuperar a este socio tan importante. Como veremos, siempre en el mundo del vino los gobiernos juegan un papel determinante que condiciona el desarrollo del sector. El marco para este progreso es, lo hemos señalado, la sostenibilidad y la innovación. Y este es el momento de creer que la OIV juega un papel importante en la cooperación internacional entre los estados para acelerar la incorporación de criterios de sostenibilidad en todos los órdenes y de innovación digital. Y a continuación estoy dispuesto a responder a cuantas preguntas quieran formularme y ahí estoy escuchándoles. Muchísimas gracias por su atención. Thank you so much. Do we have some questions? ¿Quieren hacer preguntas? Sí, hay varias preguntas.
Comencemos por la semana vitivinícola. Vicente Escabina tiene el floor, puede hacer su pregunta. ¿Me oyes? Sí, perfectamente, Vicente. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias a todos y por la presentación tan detallada que como siempre nos pone un poquito en una coyuntura muy interesante y muy desafiante. Y me gustaría saber cuál es la posición, si la tiene la organización en cuanto a posibles ayudas, sobre todo de la Unión Europea, ayudas extraordinarias al sector del vino, y si va a hacer alguna recomendación al respecto la UV, tanto a la Unión Europea como a sus Estados miembros. En la OIV hay 48 miembros, 20 son de la Unión Europea y 28 no lo son. Por tanto, la mayoría no son de la Unión Europea y la mayoría no creen un sistema de intervención en el mercado. Esto es así y, por tanto, la media está ahí de creer que hay mecanismos propios del mercado. En todo caso, es cierto que hay una serie de países que acompañan con medidas económicas y otros que acompañan con medidas legislativas, o casi todos acompañan con medidas legislativas al sector que también orientan al mercado. Entonces, en general, estas medidas económicas de acompañamiento son buenas puntualmente, pero hay que prevenir siempre no dar un empujón al péndulo de Foucault porque se desestabiliza. Y eso es mi respuesta. Cuidado con las ayudas para que no le demos un empujón demasiado fuerte, que no sean un corrector, sino que que supongan una alteración. Muchas gracias. The next question. Otra pregunta. I believe that the journalist Agnieszka Kummer has questions Agnieszka Kummer from RFI. Agnieszka, Well, we don't hear you. Maybe you can read that. Agnieszka, Agnieszka no is oímos. not reaching us. I will give the floor to Ana. Bueno, Romão, who le vamos a has dar the floor. la palabra a Ana Romão, que ha pedido el floor. Well, meanwhile, apparently people are a little bit shy to speak. Me parece few questions. a las personas se sienten un poco cohibidas. Entonces, comencemos That I received by, por written from Agnieszka Kummer, la pregunta hecha por escrito de Agnieszka Kummer. and I'm going to speak now in French. Entonces me voy a expresar en francés. A pesar del Brexit y de las restricciones sanitarias para enfrentar el COVID, el Reino Unido ha permanecido como primer mercado en volumen y valor. ¿Piensa que esta posición se va a poder mantener en el 2021? ¿Y cuál es la fuerza de este mercado? Muchas gracias por su pregunta. La tendencia para el Reino Unido, ya lo hemos visto, incluso antes del Brexit, es una pérdida de las exportaciones de Italia y de Francia. O sea, los intercambios han disminuido, en cambio se ha aumentado en Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Chile, Argentina. Es bastante obvio
que la tendencia es la diversificación de las fuentes. En todo caso, también hay que tener en cuenta que el Reino Unido ha hecho más o menos el 30% de sus importaciones para reexportar. Esto es nuevo estos últimos años. Hay un reacondicionamiento que se está dando para el Reino Unido. Ahora tenemos una solicitud por parte de Federico Pitinelli de Italia. De One News le vamos a dar el floor. Hello everybody, can you hear me? Buenas tardes, ¿se me oye? Sí, muy bien. Tengo dos preguntas. ¿Cuál es la posición de la OIV en cuanto al Plan Cáncer Europeo? Y para el tema del precio del vino, con la crisis de la COVID, ¿los precios van a bajar? El Plan Cáncer, por un lado, europeo, y por otro lado, el precio. La UE no es miembro de la OIV. Eso lo quería aclarar para comenzar. Como lo he dicho, hay 20 miembros de la UE que son de la OIV. Los precios han bajado, pero no estamos en estado de alarma, digamos. Va a haber menor cantidad de cosecha, va a ser menor la cosecha y no creo que los precios bajen más. Esta es la situación y seguramente la solicitud se va a mantener. Tal vez, como lo vimos en 2008-2009, al principio se ve una disminución y después un repunte para la demanda. Tenemos que ser cautos, pero los precios han bajado, pero no creo que sigan bajando. Muchísimas gracias. Bien. Veamos la mensajería. Tenemos una pregunta de Carla Urunaga en español. A ver, podemos encontrar en China hay varias cuestiones que creo que son importantes indicar. Hay problemas estructurales, condiciones climáticas que no han sido muy buenas, limitaciones técnicas, baja productividad. Esto en el ámbito de la producción. Competencia de los países importadores, o sea, de los países. Los vinos importados han representado una competencia a los vinos producidos en China y, desde luego, una demanda interna en declive. El consumo ha bajado en los 4 últimos años, ha bajado. Hay una combinación de elementos allí porque es consumo aparente, es decir, el consumo que sale del balance de importaciones y producción. Y la producción ha bajado en 4 años y en 3 años han bajado las importaciones. Por tanto, el resultado, que es el consumo aparente, también ha bajado. Y el crecimiento económico de China, aunque sigue subiendo, se ha desacelerado. Entonces, y además el vino solo representa el 3% del consumo de bebidas alcohólicas y estaba muy vinculado a elementos de celebración, en fin, la situación es de alta volatilidad para el consumo. Con lo cual, las perspectivas fueron infladas en su momento para un mercado que parecía ir muy bien, pero la realidad es la que estamos viendo en este momento.
Paralelamente ha habido una corrección de cifras. Esto ya es un tema más estadístico y si hace falta, pues también lo explicaremos. Gracias. Ahora pasamos al periodista Ángel Calvo de la agencia EFE. Ángel. No se te oye, pero estaré encantado de contestar a las preguntas que se formulen. ¿Me puede escuchar ahora? Sí, perfectamente. Vale, sí. Mire, quería preguntarle sobre las medidas de sanción que hubo por parte de Estados Unidos contra 3 países europeos por el contencioso entre Boeing y Airbus. ¿Han percibido ustedes que ha habido algún otro país que ha sustituido a estos como exportador? Pues curiosamente, sí, nos lo hemos estudiado y no hay... la respuesta qui prodest no se contesta. No ha habido un verdadero aumento de ningún país que haya mejorado muchísimo su posición por el sacrificio de otros. En realidad también había bastantes stocks en Estados Unidos y quizá hayan sido un poco los únicos beneficiados, pero en definitiva el gran perjudicado ha sido el consumidor norteamericano. Esto es la conclusión que podemos sacar, ¿no? Porque parece que podríamos haber pensado que hay algunos países que han aumentado sus exportaciones, pero viendo las importaciones de Estados Unidos, pues no se ven beneficiarios de esta alteración. Y eso es lo que ocurre cuando se toman medidas de represalia contra un producto que está al final de la cadena y que se presenta en un lineal, el perjudicado es al final y además tiene un impacto muy largo. Aunque se levanten estas medidas, sigue impactado el producto porque el consumidor es el que se retrae. Y esto es lo que ocurre. No es una commodity normal en la que una cosa, el cereal, se puede sustituir uno por otro, no. Al final, esto tiene un impacto en el lineal. Pues seguimos ahora con otra cuestión en castellano del chat y que es la siguiente. Hola, ¿de qué manera la OIV puede apoyar o aportar para poder generar mayor cultura en el consumo responsable de vino en países que tienen bajos niveles de consumo? Bueno, tenemos el vino es un producto que tiene un gran acervo cultural. Es muy importante defenderlo, conocerlo, estudiarlo, difundirlo. Y esto es lo que la OIV hace desde hace pronto 100 años. Preservar, mantener este fuego sagrado, por decirlo de alguna manera, para que pueda irradiar esta cultura del vino de la que los países productores somos conocedores, pero que hay que tratar que muchos otros países conozcan. Y de ahí mi mensaje a esa diversificación. Tenemos muchos países que son permeables a la cultura del vino, los países asiáticos, por ejemplo, y ahí hay una oportunidad enorme con acciones que puedo hacer, quizá testimoniales de la OIV, pero que luego engrandecen la ola y hace que haya una tendencia de comunicación. Y así lo esperamos, por ejemplo, que hemos recibido una invitación del Imperio del Japón para estar en Osaka 2025. Y creo que hay que tomarse con ilusión estas invitaciones porque una Expo Universal es una forma de difundir la cultura y de proyectarla, ¿no? Esto puede ser, en fin, estamos concediendo
premios a los libros que se presentan sobre distintos aspectos culturales, estamos los concursos, en fin. Y sobre todo reconociendo que el vino está en el territorio, que el viñedo pues está arraigado a una forma de vivir y a una forma de entender una economía que deja el valor añadido allí donde queda esa riqueza de la producción. Bon, maintenant, une autre question écrite par Ahora, otra RFI pregunta de la part de por Agnieszka escrito por parte de RFI, por parte de Agnieszka Kummer. ¿Podría hablarnos de Sudáfrica, cómo el confinamiento muy estricto ha afectado a sus exportaciones? Sudáfrica ha sufrido una prohibición de mercado sorprendente, pero es así. Se ha impedido la venta de bebidas alcohólicas y esto ha conducido a una reducción muy importante dentro del país y también se han parado los intercambios en los países fronterizos, Namibia, en fin, los países vecinos. Sin embargo, las exportaciones fuera de este grupo de países se han mantenido. Es decir, que las exportaciones de Sudáfrica no han sufrido ninguna reducción debido a la prohibición que han sufrido a nivel interno. Tal vez hay algo que añadir. En todo caso, muchas gracias por su pregunta. Passons maintenant aux questions du chat. À nouveau. Vayamos ahora nuevamente a las preguntas del En chat anglais. en inglés. How will the industry need to continue to adapt to the challenges Cómo la of industria va a seguir adaptándose de cara a los retos del mercado consumidores que sigue cambiando, sobre todo después de la COVID-19. Va a haber una recuperación del mercado de los vinos efervescentes. En lo que atañe a la recuperación del mercado de vinos efervescentes, el problema de los vinos efervescentes va demasiado unido a aspectos festivos. Las oportunidades en el mundo están bastante limitadas. No son eventos o acontecimientos constantes o permanentes, tanto a nivel temporero, tanto como a nivel de consumo diario. Es algo muy volátil en el momento de cambio de costumbre, de consumo o de circunstancia, como lo hemos visto. Pero creo que las personas van a seguir casándose, van a seguir celebrando y van a seguir celebrando. Con lo cual es algo que se va a recuperar. Al mismo tiempo, los vinos efervescentes todavía hay que descubrirlos en otras circunstancias y no necesariamente cuando se presenta alguna ocasión. Creo que los vinos efervescentes se pueden tomar en el momento del aperitivo, depende de los países. Se producen cambios, pero esto es lo que está ocurriendo aproximadamente. Creo que sí, habrá una recuperación de la situación de los vinos efervescentes. Y es más, creo que dentro de poco celebraremos, habrá tal vez un pico de consumo. Soy bastante optimista. Ahora, una pregunta en español. El interés o la mirada en el consumo de vinos en Asia. ¿Qué ocurre con Latinoamérica? México, Colombia, Perú, ¿hay proyectos para trabajar en ese consumo? Bueno, son países que
depende muchísimo de su crecimiento económico. El consumo va muy unido al crecimiento económico y al aumento de lo que es el crecimiento de las clases medias. Muy importante que entonces los mercados donde se dan estas circunstancias, pues, pero es cierto que en este grupo de países están sufriendo muchísimo más que otros, lamentablemente, y en estos momentos de las consecuencias de la pandemia, ¿no? Lo sabemos todos, Brasil está sufriendo las consecuencias de la pandemia, está sufriendo la pandemia de una forma muy directa. Y económicamente, pues también son países donde la pandemia ha tenido un impacto muy grande. Entonces, el crecimiento económico y sobre todo la mejora de las clases medias, que son los que realmente consumen vino, pues no está garantizado. Another question now regarding sustainability. Otra pregunta acerca de la sostenibilidad. La OIV ve un aumento de la producción vinícola más sostenible. O sea, repito, la OIV contempla un aumento de la producción vitivinícola sostenible. Realmente es un motor en realidad para el sector. La sostenibilidad desde todos los aspectos, tanto economía, medio ambiente, sostenibilidad cultural inclusive. Creemos que solo si preservamos el estado del planeta, no tenemos justificación de crecimiento. Esta es el contenido de la sostenibilidad. No es una cosa lo que es sostenible, tiene que ser todo el sistema que vaya encaminado hacia ello. Y es algo importante. Hay que entenderlo. Creo de manera contundente que toda la economía vitivinícola puede ser perfectamente y completamente sostenible. Tampoco es algo tan difícil. Me parece que de aquí al final de nuestro plan estratégico en el 2024, muy probablemente logremos demostrar que el sistema es perfectamente sostenible y acata los aspectos de conservación, preservación, y que yo creo que vamos a servir de paradigma para todo el resto de la economía. Y antes de ir a la pregunta siguiente, me gustaría recordarle a los periodistas que nos quedan 11 minutos para esta rueda de prensa. Y si quieren hacer alguna pregunta, tienen que pedir la palabra. Me gustaría pues continuar con las preguntas, una enviada por Gianluca de Sentimenale. Datos históricos de la OIV muestran que el consumo y el comercio ha bajado en 2018-19 y se ha recuperado muy rápidamente en los años siguientes. ¿Podemos esperar la misma tendencia entre 2022-2023 después de la crisis COVID? ¿O bien los efectos de la crisis en el mercado del vino serán completamente diferentes de los observados en el periodo 2008-2009? Gracias por considerarme como alguien que puede prever el futuro. No soy
no tengo esas capacidades. Pero es cierto que en estos momentos podemos ver que la crisis de la COVID presenta más o menos las mismas tendencias, las mismas consecuencias que las observadas pues, en 2008-2009 durante la crisis financiera. Es algo que nos dice que probablemente nos encontremos en un modelo parecido. Incluso hay cosas que ocurren, que están ocurriendo. Si vemos, por ejemplo, el segundo semestre de 2020, no estuvo tan mal, quiero decir, comparado con el impacto terrible y enorme que tuvo el primer semestre. Entonces, existen elementos para pensar que nos recuperaremos más o menos rápidamente. Bastante rápidamente, no quiero equivocarme, claro, pero diría que probablemente las posibilidades de recuperación son mejores que las que vimos en el 2009. Pero todavía no sabemos. Todavía nos falta algún conocimiento. Por ejemplo, quién sabe si esta crisis apenas empieza, no sé. Pero seguramente estemos en una situación parecida de la crisis financiera de hace 10 años. Esperemos que así sea. La palabra ahora a Liz Match, maestra del vino. Hola, gracias por esa excelente presentación y recuerdos desde California. Mi pregunta tiene que ver con el aumento en Brasil y la reducción del consumo de vino en China. ¿Nos podría explicar un poco mejor las razones de esas diferencias? Todavía no disponemos de todos los elementos, pero el consumo en Brasil ha aumentado mucho porque ahí ha aumentado mucho los canales de comercio electrónico, en un 400%, si no me equivoco. Estamos viendo a ver si tenemos los datos a disposición, pero son números impresionantes. Claro que también partíamos de niveles muy bajos. Es fácil tener índices de aumento de progresión importantísimos cuando el punto de partida no es tan alto. Esto podría ser una explicación. En el caso de China, la reducción del consumo, como lo he dicho, responde a elementos más complejos, porque no tenemos el dato contrastado del consumo directo. Lo que observamos, lo que medimos en algunos países, aunque en algunos países tenemos un sistema para medirlo, es el consumo aparente, como le llamamos, es decir, el resultado aritmético de la importación, exportación, la producción, el uso de vino industrial, etcétera, todo esto, y también de las reservas. Y lo que sale de este cálculo es como un balance financiero, ¿no? Llegamos a el consumo. Sería la manera de explicarlo de manera, pues, aritmética. Y luego la Oficina de Estadísticas China ha cambiado su manera de comunicar los datos en los últimos 3 años. Y con los datos nuevos, o con ese cambio, observamos algo que ya anticipábamos, esa reducción. Es real porque muestra que hay
un problema en China, como decía, que es un problema estructural, también la competencia de los vinos importados, una reducción del mercado interno, no progresa la economía al ritmo que progresaba, y luego también el vino, hay que decirlo, tiene un peso reducido en el consumo global de bebidas alcohólicas, donde representa apenas el 3%. Entonces, todo tiene mucho que ver con esta volatilidad. Ahí se bebe vino a modo de regalo o en ocasiones muy contadas. Así que ya pensamos que China sería un motor del consumo, ya no es así. Y eso es un cambio importante, profundo, desde nuestra perspectiva. Pero claro, Asia no solo es China, también es China. Pero hay muchísimos más países donde el consumo per cápita es muy bajo, sin que haya ningún factor cultural, religioso o ese tipo de barreras. Simplemente esperan a conocer, a descubrir lo que es la cultura del vino, y eso pasa en muchos países donde hay un margen para mejorar el conocimiento de la cultura del vino y de ahí el consumo. Pero lo que hacen ustedes, Master of Wine, los maestros del vino, es muy importante, porque es una manera de difundir una comprensión determinada del vino que puede interesar a todos. A todos pues puede interesar este conocimiento y estos aspectos culturales del vino. Esta sería un poco mi comparación entre estos dos mercados que siguen tendencias muy diferentes u opuestas. Muchas gracias, muy interesante, muchas gracias. Aquí, de Rocco Perniola pide la palabra, le voy a dar la palabra. Rocco. No le puedo oír, Rocco. Bueno, parece ser que no funcione. Ahí está, sí. No, perdone, es que me estaban dando a mí la palabra. Soy Ángel Calvo, de la agencia EFE, de nuevo. No sé si puedo hacerle una pregunta más. Sí, le quería preguntar. Sí, hay preguntas, pero no están entrando. Usted ha empezado la conferencia hablando precisamente del último fenómeno meteorológico que ha afectado a viñedos en Francia, en Alemania y en Italia. ¿Pueden hacer ustedes una evaluación de cuáles van a ser las consecuencias de estas heladas para el mercado? No, ni lo puede hacer nadie. Porque le voy a explicar por qué. Estamos en un momento del año en que la fenología de la viña es frágil, pero es diferente en todas las regiones. Entonces, el impacto, ahora podemos estar diciendo, bueno, pues esto es un tercio, esto es el 60%, es el 80%, pero es lo que se ve, esto es el análisis de imagen, por decirlo de alguna manera, podemos calcular eso. Pero luego, ¿cuál va a ser el comportamiento de la viña? ¿Habrá rebrotes? ¿En qué sitio, en qué situación se encuentra la viña? ¿Cuál fue el comportamiento de la viña el año pasado? Si hubo mucha producción de uva en esa viña que se ha helado, este año va a estar muy, muy damnificada, porque no le quedaban reservas, no había guardado nada la viña para sí. Entonces, lo tenemos que ver con qué vitalidad, con qué energía, cuánto le queda a la viña de dentro para poderlo sacar de nuevo, o si ha quedado muy, muy estropeado, pues el viñedo es un misterio fisiológico y hay que estudiarlo muy bien y hay que verlo. Y desde luego, pues es bastante lamentable. Y además es que en una misma zona puede haber en las hondonadas realmente
las heladas pueden haber sido terribles. Es la duración, además, de la helada, no lo que se ve. Puede haber entrado realmente en viñedo y puede haber sido puede haber sido irreversible. Y esto no lo veremos hasta dentro de un tiempo. Entonces, bueno, las ayudas que se están viendo, he leído que estaban acompasándose a medida que se conociera en fin, a medida que se observe el comportamiento de la vid en cada sitio. Y esto es lo que veremos. Muy importante, yo llamo un poco la atención. En estos momentos habría que pensar realmente a sistemas que ya tenemos en algunos países o que ya teníamos muy establecidos, que es los seguros, ¿no? Y en un momento de cambio climático donde se están produciendo todo tipo de desastres climáticos, como puede ser fuegos, incendios, en fin, ya no hablamos de los terremotos de Brasil, de Chile, que fueron otro tipo de desastres, pero mutualizar todo eso no estaría mal pensarlo. Nous arrivons bientôt à la fin. Nous avons le temps que pour... Bien, llegamos ya casi al final de nuestra rueda de prensa. Nos queda tiempo para una sola pregunta y recordaré a los periodistas que pueden comunicar con nosotros en la dirección de correo electrónico que comunicaron en el chat. Y también recuerdo que el informe de prensa que se ha presentado hoy en inglés pronto estará disponible también en otros idiomas, en los demás idiomas oficiales de la OIV. Acabaremos ahora con la pregunta siguiente que ha aparecido en el chat. ¿Va la OIV defender en nombre del sector vitivinícola la idea de una vuelta a la normal lo antes posible? Y otra pregunta es, ¿el enoturismo es la clave del futuro, del turismo del futuro? Evidentemente vamos a abogar por un retorno a la normal, ¿no? Ya estamos apostando por reactivar nuestras propias reuniones para volver a cierta normalidad a partir del mes de julio. Esperamos que, bueno, todo el mundo esté más o menos vacunado. Y pues esa es la apuesta nuestra, evidentemente. Turismo, enoturismo, claro que ha sufrido mucho, el turismo en general ha sufrido mucho, pues también será lo que defenderemos, recuperar el turismo lo antes posible, y tiene que ver con ¿no? el ambiente actual. La gente viaja, no se habíamos acostumbrado a circular muy fácilmente a nivel internacional, y creo que volveremos a esta pauta de turismo internacional, y quizá incluso llegaremos a pensar que el enoturismo será de proximidad, y el turismo en general será un turismo quizá más de proximidad, más cercano. Elementos respetando distancias, etcétera. Estas costumbres a lo mejor permanecerán como un recordatorio de la época que hemos vivido como sociedad. Y quizá el turismo pues empiece incluso o vuelva a empezar con incluso más intensidad. Muchas gracias a todos. Les mando un saludo desde aquí, París, y les doy todas las gracias por su atención. Hasta la otra. Chao. Adiós. Goodbye.